Bien, 11:21 de la mañana, continuamos con su programa Súbete Ya y como anunciamos está con nosotros Eric Reyes, director de la Sociedad de Urbanistas del Perú. Y hemos invitado a él porque el día de ayer, como hemos mencionado, se ha celebrado el Día Mundial del Urbanismo y al respecto el MTC saluda a quienes trabajan por crear espacios urbanos sostenibles y amigables con la ciudadanía y el medio ambiente. Eric, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, creo que es importante tener en cuenta que la calidad de vida, ¿no?, urbana está directamente relacionada con los espacios públicos. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto, Eric, en nuestra ciudad? Bueno, en el Perú, lamentablemente, el tema del manejo con esta visión urbanística de nuestras ciudades es un tema olvidado o dejado en un segundo plano, ¿no? Más estamos con alcaldes que están con un discurso más proelectorales o buscando la forma de regenerar su poder político. Y la planificación desde hace décadas en el país se ha dejado a menos, ¿no? Entonces, poco podemos haber visto un avance significativo en materia de mejoramiento de la calidad de vida en nuestras ciudades, que, como tú señalas, uno de los aspectos son efectivamente los espacios públicos, ¿no? Bien, ahora, este problema es por una falta de planificación en la ciudad. ¿Qué se debe hacer para poder corregir, digamos, las diferentes dolencias que hay, para poder lograr una calidad de vida como corresponde? Bueno, en principio lo que debe hacerse es que las municipalidades cuenten efectivamente con planes de desarrollo que estén actualizados, que tengan una correspondencia directa con los cambios que se han venido dando en sus respectivas ciudades y el futuro, esta visión hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pero este trabajo fundamentalmente debe ser el conjunto de la participación ciudadana, ¿no? Deben estar todos los diferentes actores. No debe ser, pues, un trabajo entre los amigos de la gestión de turno, porque eso desvirtúa y es lo que ha venido generando que no haya continuidad. La importancia de la planificación está en poder ser la base de la aplicación de medidas, de proyectos, de programas transectoriales bajo un mismo criterio, bajo una misma línea de acción, ¿no? Podríamos decir que Lima y el Callao adolece de planes urbanísticos, Bueno, que por lo tanto no tenemos un futuro muy auspicioso. El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao, el único plan que se ha desarrollado, tenía vigencia desde el año 1990 hasta el 2010. Sí, pero ahora está, No, digamos, en curso un nuevo plan maestro al 2050, ¿no? Estás hablando, cuando hablas del plan maestro al 2050, estás hablando del plan de transporte, ¿no? Cuando yo me refiero a los planes, estamos hablando del plan de desarrollo metropolitano, que es la base para, a partir de ahí, estar desarrollando los planes de transporte, los planes de movilidad urbana, ¿no? El plan de desarrollo metropolitano de Lima, y en la gestión de Susana Villarán se intentó actualizar, no se llegó a concretar. Esta gestión de Jorge Muñoz ha iniciado con el comité consultivo, ¿no? Esperemos que efectivamente se logre terminar, toda vez que, como repito, los proyectos, por más buena voluntad que haya en ellos, si están disociados de una visión integral de desarrollo, que ésta se expresa en los planes, claro, no generan un valor a la calidad de vida en la ciudad. Bien, entonces, por un lado nos dices que la ciudad debe contar con un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y el plan maestro tiene que ver con, digamos, la planificación del servicio del transporte en la ciudad. Estas dos, digamos, propuestas o dos planes que debe tener una ciudad, en este momento, ¿están coincidiendo o realmente no hay un vaso comunicante entre ambas como para tener un futuro auspicioso? Como quiera que el plan maestro de transporte que contrató la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico a principios de año, bueno, a fines del año pasado,
no contaba con una visión de ciudad que se le otorga el Plan de Desarrollo Metropolitano. Lo que se hizo fue coordinar directamente con la Municipalidad de Lima, con el Instituto Metropolitano de Planificación, para poder trabajar esta visión de ciudad, ¿no? De manera conjunta. Y esa es la forma que se ha buscado para poder seguir avanzando con el plan ante la ausencia de un legítimo plan de desarrollo metropolitano, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo estamos a nivel distrital? ¿No? Porque hemos hablado de un plan urbanístico a nivel de Lima, pero ¿cómo estamos a nivel, digamos, de los distritos? ¿Cómo ves tú al respecto? Bueno, la planificación a nivel distrital la vemos efectivamente mejor planteada en la zona consolidada, en los distritos como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, ¿no? Que son quienes de alguna forma también tienen un poco más de recursos, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos hacia la periferia de la ciudad, los planes o no se han actualizado o simplemente no se cumplen, ¿no? Como vemos, en la ciudad hay una deficiencia en los sistemas de transporte público. ¿Qué opinas al respecto de lo que está sucediendo en la ciudad? ¿Qué necesitamos? Porque realmente está claro que se propone o existe un sistema integral de transporte todavía inconcluso, todavía que no se ha articulado de manera completa. ¿Cuánto esto impacta en la planificación urbana? Bien, mira, como te refería anteriormente, el transporte, la movilidad urbana, forma parte o no es otra cosa que la expresión de la dinámica de las actividades urbanas. Es decir, tratar de buscar una solución a la problemática del transporte bajo políticas de transporte, bajo estrictamente proyectos de transporte, es una apuesta errónea, toda vez que lo que tenemos que hacer es conjugar estos con el uso del suelo, con la zonificación, con cómo organizo el territorio en las ciudades. Porque efectivamente yo puedo desarrollar muy buenos proyectos, pero si no conversan como estoy pensando densificar la ciudad, estos a la larga no van a ser suficientes. ¿Qué tendría que tomar en cuenta las autoridades para mejorar esto? Bueno, fundamentalmente, como te digo, lo que tenemos que hacer es lograr tener esa visión integral de desarrollo donde el transporte tiene una correlación directa con el desarrollo urbano y esto se da en el plan de desarrollo metropolitano que luego los distritos deben recoger para sus propios planes, ¿no? Ahora, como urbanista, Eric, realmente, ¿cómo ves la evolución del transporte? Tenemos por años que la ciudad goza todavía hasta ahora en más de un 90% de un transporte tradicional y por otro lado se plantea como parte del sistema integrado las líneas del metro, el metropolitano y los corredores complementarios. ¿Crees que se ha avanzado con estos últimos sistemas? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, hay que recordar que en la ciudad de Lima hasta los años 60 aproximadamente contaba con una red de tranvías muy densa, ¿no? Creo que teníamos como 7, 8 líneas de tranvías que efectivamente eso permitía pues una movilidad muy interesante y envidiada en otras ciudades de Sudamérica. Lamentablemente el tranvía se cierra y se comienza a optar por los sistemas de buses. Ahí es cuando comienza ya a deteriorarse un poco todo el manejo de la movilidad en esta ciudad. La vía expresa, el Paseo de la República, por ejemplo, el eje central, todos sabemos que se reservó para construir la primera línea de metro. En los años 70 se habían hecho ya los estudios para construir el metro, pero finalmente el gobierno de turno decidió no desarrollarlo. En el año 70 se dio a iniciar la red de metro, ¿no? Como se hizo en Santiago de Chile. Sin embargo, pues vemos que a la fecha tenemos una línea de metro que va de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho y la línea 2 está que posterga cada vez más su inicio de operaciones. De la línea 3 y línea 4, pues ya se tenían los estudios, no entiendo realmente qué es lo que ha sucedido, por qué los estudios hasta ahora no se terminan de aprobar y siento que hay un freno, gestión, ¿no? También, ¿no? Sí, por ejemplo, comentaba ayer en las celebraciones del Día del Urbanismo con los colegas que tuvimos una cena, que
desde que se concibió el proyecto Línea 2 hasta la fecha, han pasado 6 directores en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, lo cual pues hace un cambio No hay una constante continuidad, pues, de no hay una la continuidad, visión. ¿no? Claro, efectivamente. ¿No? Eso es muy peligroso. Respecto al Metropolitano, bueno, el Metropolitano ha quedado trunco estos 10 kilómetros que hasta el momento está pendiente. Los corredores complementarios, ya en programas anteriores tú mismo lo has visto, tenemos algunas complicaciones, ¿no? Sí, porque de 49 contratos que se debían haber firmado, solamente se firmaron 18, ¿no? Está incompleto este tema. Está incompleto, efectivamente. Mira, esperemos que la Autoridad de Transporte Urbano del Lima y Callao, la ATU, logre finalmente asumir el rol que la ley le está dando, ¿no? Y generar este cambio que todos los limeños deseamos, ¿no? Bien, Eric, te agradecemos tu participación muy valiosa para nosotros, para nuestros televidentes, ¿no? Y bueno, ya estaremos conversando más adelante contigo. Este es un importante tema, ¿no? Y gracias.